Estamos en Por fin Viernes y este que ven aquí es el proyecto económico de Podemos. Presentado ayer mismo, tenemos con nosotros al economista José Carlos Díez, que como saben es un opositor a ultranza también de esas políticas económicas, de esas propuestas económicas. Y desde Madrid va a intervenir también Eduardo Gutiérrez, que es un miembro del Círculo Económico de Podemos y desde luego defensor de esas nuevas tesis con las que se quiere reformar nuestro sistema económico. Me comentaba José Carlos que después de ver este documento, 68 páginas en las que se analiza la situación económica y ver su evolución, antes lo criticaba, pero que ahora le genera dudas. ¿En qué sentido? ¿Sigue siendo tan irreal como pensabas en principio esta propuesta que firman Vicente Navarro o Juan Torres? Bueno, yo creo que ellos se presentaron con un programa a las europeas, o eso creo yo. Cuando uno va a unas elecciones, Iñaki y Ana Sagasti lleva aquí unos cuantas, ¿no? Uno va a un programa para explicarle a los ciudadanos qué quiere hacer. Y la mayor parte de las propuestas del programa no eran sobre Europa, eran sobre España. Ellos presentaron un programa básicamente español. Ahora, ¿no? Yo he criticado mucho aquel programa. Ellos decían que no, que era un gran programa, ahora lo han cambiado en 6 meses, pero ahora ni siquiera es un programa, es un borrador. Entonces vamos a ver qué sacan dentro de 6 meses. Si hace un año el propio Pablo Iglesias decía que era comunista y ahora dice que es socialdemócrata, lo mismo dentro de un año es como Margaret Thatcher y se ha hecho ultraliberal, ¿no? Vamos a ver dónde queda. Yo creo que han eliminado la parte más disparatada del programa, que era el impago de la deuda, porque eso te genera una situación donde te puedes sacar del euro y ponerte en una crisis a la Argentina en 2001 y una crisis desordenada, pero tampoco concretan, y a ver qué nos dice el representante de Podemos, si van a ir a una renegociación después de esa auditoría que van a hacer, y la otra parte, que es la señora Merkel y los países acreedores, dicen que no sabemos cuál va a ser la posición de Podemos. Vamos a ver qué nos dice Eduardo, cuando quieras. Sí, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, quiero decir que ni mucho menos Podemos ha cambiado de programa entre el programa europeo y este, porque al contrario de lo que dice el señor Díez, el programa que se presentó a las europeas era un programa para Europa. Es el caso que se planteaba una renta incondicional que se iba a poner en marcha de forma paulatina y se hacía en un contexto europeo en donde obviamente se intentaba contar a medio plazo con cambiar las dinámicas políticas en Europa y conseguir financiación europea. Pero no ha habido ningún cambio de programa. Aquel programa estaba para escala y dimensión política europea y lo que ahora está encima de la mesa es un proyecto para elaborar orientaciones estratégicas para un programa económico, pero no está todavía el programa económico. Pero Eduardo, simplemente por poner un ejemplo concreto, desde el punto de vista de las propuestas que se llevan en Europa, se habla un aspecto, jubilación, 60 años, ahora se habla de 65. Sí. ¿Cambia el proyecto en función del foro donde se vaya a negociar? Se cambia el proyecto dependiendo del contexto político que vive el espacio político concreto en el que se plantea. Es decir, no es lo mismo la Unión Europea por las dimensiones, para empezar, de la deuda y por las dimensiones económicas y financieras de Europa, de un proyecto para España. Obviamente los contextos tienen que cambiar. Pero Eduardo, ¿la propuesta de los 60 años era para toda Europa o solo la hacíais para España? La hacíamos como un objetivo a medio y largo plazo de Podemos. Me parece que tú has hecho muchísimas propuestas en el sentido tendencial. De hecho, por ejemplo, algo que te he oído decir en un corte, que son suicidas las propuestas de Podemos, pero a mí me sorprende muchísimo leerte en un artículo de hace 2 días, o hoy mismo, que hace falta un plan de reestructuración de deuda. Es decir, vienes a decir aproximadamente lo mismo que decimos nosotros, solo que parece ser que cuando tú utilizas la palabra reestructuración dices verdad, y cuando nosotros utilizamos la palabra reestructuración, nosotros queremos engañar, según tu versión. Ya, pero Eduardo, queremos hablar de impago. Yo soy un economista y yo no he hecho nunca política, ni me dedico a la política, ni me voy a presentar a las elecciones. Yo creo que lo que quiere saber el público no es eso lo que sabemos. Una pregunta concreta, no es eso lo que sabemos. Sencilla. Has sido asesor del señor Zapatero en la época en donde decías que España no iba a tener los problemas de Alemania, que Alemania iba a tener más problemas en el 2010, decías que iba a tener más problemas que España cuando eras asesor del gobierno de Zapatero. Bueno, o sea, que eso de que no has hecho política me parece que es mentir a la audiencia. El mismo conocimiento que tienen sobre mí, tienen sobre el programa económico. Yo nunca he sido asesor de Zapatero, Eduardo. Yo he trabajado 10 años para una empresa privada, nunca he cobrado del gobierno, nunca he tenido ninguna responsabilidad. No has cobrado del gobierno, pero sí has asesorado. Pero lo más importante, Eduardo, es que hables de tu programa. Tú presentaste un programa
programa para las europeas donde ponías que ibas a jubilar a los 60 años y era una propuesta para España o no? Y ahora a los 6 meses presentas otro programa donde dices que es a los 65. Entonces, bueno, ¿qué ha cambiado si en el entorno y en Podemos para ese Si os programa? parece, vamos a centrar un poco en qué consiste ese proyecto. Recordemos ese proyecto presentado ayer y estas serían más o menos sus líneas generales. El documento marca una estrategia y varias líneas de actuación concreta para actuar sobre una situación de emergencia en la que se encuentra la economía española. La financiación privada no ha funcionado. Se necesita un nuevo tipo de financiación de servicio público que garantice que empresas y consumidores se pongan en actividad y a crear empleo. Disminuyendo las horas de trabajo a 35 horas semanales. Estamos en contra del retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Creemos que debe ser los 65 años y es más, flexibilizado. Tenemos que enfatizar, y así lo hacemos en el documento, que las pensiones son un derecho y que en ese aspecto tiene que flexibilizarse. Bueno, pues aparte de que vosotros podéis contrastar vuestros distintos puntos de vista, que a todas luces ha quedado claro durante los primeros minutos de debate, también tenemos a nuestros contertulios dispuestos a formular preguntas. Caso de Ernesto, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que venía aquí con la intención, cuando vienes al País Vasco te das cuenta que es un país distinto. Y ayer vengo de Madrid y lo que he sufrido con el debate entre Rajoy y compañía, porque ha sido una vergüenza nacional. Y no quisiera, y es una exhortación a todos, también a Eduardo, en Madrid, que hagamos lo mismo que en el Congreso de los Diputados. Y tú más, y tú no más, y tú no más. Discutamos sobre los temas. Porque bueno, pues a los temas. Es un desastre. Sobre ese proyecto. La tradición española es un desastre. Política, digo. Sí. Entonces, yo quiero decir, yo me he leído el programa y yo creo que tenéis, el éxito es indudable vuestro, porque esto no es un programa. Esto es, digamos, algo que 2 economistas han trabajado, es un papel que resume muchas de las cosas que han escrito, es casi un refrito de todos esos escritos suyos, y habéis concitado una enorme expectativa nacional. Esto es un éxito indudable y habla del problema político que tenemos en nuestro país y del descrédito de las 2 grandes fuerzas alternativas, que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Yo, claro, cuando veo el diagnóstico que han hecho, contrasta con mi propia análisis de economista de la situación. He dedicado durante los últimos años, he escrito un libro que se llama Indecentes. Creo que es el único libro, no el único libro que se ha escrito de la crisis, pero sí sobre el viaje interior al gobierno de Zapatero y el comienzo del gobierno de Rajoy. Y el diagnóstico me parece un desastre. Lo digo, Eduardo, con todo respeto. Me parece un desastre. ¿Qué aspecto el diagnóstico concreto te refieres, Porque es que no Ernesto? sabemos por qué ¿Pero qué vivimos una aspecto? crisis en España. Para ¿Cómo que partir, no? y yo estoy de acuerdo que para partir, llegar a ciertas conclusiones y propuestas, hay que tener un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de la crisis del sistema capitalista español que conocemos y que dura desde el año 2007, el verano del 2007, o si se quiere, el 2008, cuando ya es más brutal, Eduardo. hasta ahora? Pero perdona Ernesto, pero si te has leído el documento, tendrías que concluir dice que la zona se euro está mal contextualiza. diseñada. Bueno, Sí, chocolate con la evidentemente, y noticia, como decíamos en consecuencia mi tierra. No, pero Ernesto, como consecuencia de ese mal diseño que se extiende en el diagnóstico, ha habido un aluvión de financiación por los mecanismos habituales de los mercados financieros desregulados hacia proyectos empresariales en este país que estaban absolutamente desbocados. Ha habido una intoxicación de deuda que no se ha analizado el riesgo por parte de las entidades bancarias internacionales hacia las cajas de ahorros y entidades que no son cajas de ahorros en España, incrementando y facilitando una burbuja y un endeudamiento que eso está en el diagnóstico. Es decir, ese mal diseño en la zona monetaria sin mecanismos de transferencias fiscales suficientes ha generado una intoxicación en el sur por encima de las posibilidades que había de devolución de deuda. Y como consecuencia de eso, el apalancamiento de las empresas privadas y familias está desbocado. De ahí que pongamos encima de la mesa como primer eje de cualquier programa de progreso renegociar y reestructurar la deuda. Y eso significa reducir los 35.000 millones que pagamos anualmente en intereses, reducirlos a un monto que permita algún tipo de margen para hacer actuaciones sobre inversiones públicas
u otro tipo de prestaciones sociales. José El Carlos. diagnóstico es un diagnóstico compartido prácticamente hoy día por todas las escuelas y analistas económicos. Pero ese no es el diagnóstico que pone en el preámbulo. En el diagnóstico dice que a partir de mayo del 2010 hay errores en la política económica. Entonces, según este diagnóstico que tú haces, Eduardo, los responsables de la crisis no son el señor Zapatero y el señor Rajoy. No, efectivamente. Los responsables de la crisis no, pero sí son los que han puesto en marcha unas políticas que han acentuado y agravado la crisis. Eso sí que lo pone en el diagnóstico, Pues ya sin duda alguna. Vamos aclarando algo, ¿no? O sea, que no todo empieza en mayo del 2010, todo empieza en 1998 cuando empieza la burbuja, ¿no? Tu obsesión no está recogida en el documento del señor Torres y el señor Vicens Navarro. Ni en ningún momento se plantea que el problema empieza en el 2010. En ningún momento. Si lo leéis bien y sin ánimo de ver fantasmas en el documento, otra cosa es que consideréis que lo compartís o no compartís. Pero evidentemente me da la sensación de que veis fantasmas. Tú has llegado a ver hasta fantasmas comunistas. O sea, que es una cosa increíble. No, lo comunista estaba fuera del documento, lo dijo tu líder Pablo Iglesias en Intereconomía. Yo es que soy un economista observador, veo el YouTube y él dice yo soy comunista y yo pongo son comunistas, ¿no? No, él no dijo que eran comunistas. ¿Cómo que no? Que Bueno, yo sepa. Eduardo, por favor, está en YouTube. Vamos a... El no, documento a ver, estamos hablando... Pero vamos a ver, estamos hablando de un documento. Este documento... Pero yo te digo lo que he visto yo en YouTube. En YouTube el señor Pablo Iglesias le ha dicho a un periodista de Intereconomía, yo soy comunista. Señor Díez, estamos hablando del documento, estamos hablando de chascarrillos, de tertulias en medios de comunicación. Mi artículo del País de hoy que tú estás citando empieza, érase una vez un grupo de comunistas que deciden montar un partido político. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Yo voy a recoger el guante del señor Ekaizer y si queréis hablamos de la reestructuración de la deuda. Hay más preguntas también, hay más preguntas y creo que en ese sentido también Iñaki Soto tiene una que formular. Sí, cuando habláis de reestructurar la deuda hay una diferencia sustancial sin el diagnóstico y eso puede ser que sea una de las diferencias con José Carlos, si planteáis que esta crisis es sistémica o es cíclica. Es decir, si atrasas esa deuda, estás preveyendo que en algún momento, sin pagar ahora lo que en algún momento más tarde vas a tener que pagar, vas a poderla de la vuelta porque entonces va a haber desarrollo o crecimiento. Vosotros planteáis que esta crisis es cíclica y que, como en todos los ciclos del capitalismo, va a llegar otro ciclo de bonanza donde seguramente se volverán a repetir estos problemas del capitalismo, ¿o creéis realmente que esto es una crisis del sistema capitalista? Porque yo sí que soy socialista y no lo oculto, y me parece que, desde luego, esta crisis no es cíclica, es sistémica. Luego, la deuda la vais... O sea, al principio si era ilegítima. ¿Cómo vais a determinar si es ilegítima o no? Porque es muy diferente hacer una quita por ilegítima que por inviable. Eduardo. Sí, yo te explico, os explico por qué consideramos que no es una crisis cíclica y es una crisis sistémica, que en ese sentido comparto la opinión. Respecto de las posibilidades de reestructurar la deuda y obviamente pagarla en plazos y condiciones más dilatados en el tiempo, eso va a permitir poner en marcha políticas públicas que faciliten la generación de actividad, de empleo y, por lo tanto, con los famosos multiplicadores del gasto público, generar ingresos y a partir de que hay más actividad, hay más posibilidades de devolver la deuda. Eso no es algo nuevo. Esto se ha puesto en marcha en Estados Unidos durante muchos años, tanto para empresas como para estados soberanos, como para familias. Y por eso planteamos que es una crisis sistémica. De hecho, hemos dicho que hay un mal diseño en el euro, como ponía de manifiesto el señor Ekaizer. Es decir, tiene que ver con las instituciones que están diseñadas a nivel europeo. Es decir, ese problema es un problema estructural. Y tenemos un problema estructural y necesitamos cambiar esas instituciones.